Mundo Ejecutivo presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a otra emisión de Trinchera Empresarial. En esta ocasión un tema sumamente interesante y actual. En esta ocasión nos acompaña nuestra querida amiga Verónica Vaz, una experta en temas desde diferentes ángulos que conciernen al mundo empresarial, y pues extrañando a nuestro amigo Agustín Barrios Gómez, que se disculpa por un viaje de negocios que no pudo cambiar. Así es que en esta ocasión, con un tema muy interesante como es las industrias ganadoras y perdedoras, no nada más durante la pandemia, sino una vez que concluya, una vez que regresemos a una normalidad, quién sabe cuándo vaya a ser eso, pero ¿qué es lo que podemos esperar dentro del mundo empresarial en las industrias en general y empresas dentro de estas industrias en lo específico? El COVID, tenemos que entender, COVID-19 es primero que nada es una crisis de salud y humanitaria, y en este contexto pues las empresas están accediendo a estrategias de emergencia, muchas de ellas insostenibles y de corto plazo, y es ahí a lo que nos vamos a abocar, qué tanto se está haciendo y qué repercusiones puede tener hacia el mediano y largo plazo. Los líderes de negocio, como muchos de ustedes en nuestra apreciable audiencia, deben ver a futuro y ajustar sus estrategias de manera definitiva. El término en inglés, como decimos, business as usual, ya no existe. Será muy importante definir el nuevo camino, precisamente porque millones de trabajos y miles de millones de dólares de inversión productiva están en juego, ¿no? Esta nueva realidad se está moldeando con complejidades, incertidumbres, riesgos, pero también con un montón de oportunidades. Entonces, las empresas de todos los tamaños deben acelerar su paso, mostrar resiliencia, mostrar agilidad, y eso es lo que queremos discutir, y ojalá y les podamos añadir un grano adicional de puntos de vista que les sirvan. En esta ocasión, ¿por qué no iniciamos con Gerardo Gutiérrez Candiani, un experto desde el frente empresarial, para darnos su punto de vista y una perspectiva en general acerca de este tema? Adelante, Gerardo. Gracias, saludo a Vero, a Larry y a ti en especial, a todo el auditorio. Fíjate que yo empezaría diciendo dónde estamos rápidamente, ¿no? Como saben, venimos nosotros de una contracción del 2019 que se genera principalmente por falta de inversión de confianza. Los datos económicos para este año es que México más o menos vamos a estar cayendo entre el menos 10 y el 11%, que al final no es la caída más grande entre otros muchos países, pero sí va a ser, la perspectiva de recuperación sí es de las más bajas a nivel global, solamente entre el 3 y 3.3%. Por ejemplo, España se va a 4.5%, Estados Unidos al 6%, la zona euro también cerca del 6.5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no hay un cambio de rumbo radical en el país, nosotros vamos a tener un problema de largo plazo, porque estamos hablando de menos 11% de caídas y vamos a rebotar solamente al 3%, y es un rebote inercial y no un rebote por condiciones que mejoraron la inversión y la confianza. La verdad es que nos vamos a ir muy de largo plazo, a diferencia de la mayoría de países en el mundo. Ahora, la situación del COVID, saqué un estudio que me permiten compartirlo sobre la CEPAL, en el informe que dan sobre los sectores de empresas frente al COVID, la parte de emergencia y reactivación, ¿no? Primero, estamos todos seguros, esto es un fenómeno global que afectó a todos los países del mundo con dimensiones distintas, de circunstancias distintas, y hay que tomar en cuenta que esta es una crisis de oferta y demanda que se da pues, prácticamente en todos los lugares del mundo, con una cuestión diferente, con restricciones sociales
nunca vistas, ¿no? Que han generado la suspensión total o parcial, pues prácticamente todas las actividades económicas. ¿Qué efectos han sido los más fuertes? Aquellos sectores cuya actividades ha implicado la aglomeración o donde tenías que tener la cercanía física, ¿no? Aglomeraciones, interacción entre las personas. Esos han sido los más duros, como ha sido el turismo, hoteles, restaurantes, transportes públicos, servicios en general. ¿Y cuáles son los menos? Los considerados indispensables. Prácticamente alimentos, todo lo que es de limpieza, medicamentos, insumos y equipos médicos. No me voy a detallar mucho porque seguramente vamos a entrar. Bueno, yo te diría algunos otros datos de este estudio de la CEPAL que se me hizo muy interesante. La CEPAL estima que el 34.2% del empleo formal y casi el 25% del PIB de la región latinoamericana, corresponden a sectores fuertemente afectados por esta crisis. Y menos de la quinta parte del empleo y del PIB, fíjate, se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada. Estamos hablando de un universo enorme de que pues, la gran mayoría de los sectores económicos por la crisis fueron afectados según la CEPAL. Y termina diciéndote que en México, sobre todo la industria en su conjunto ha sufrido pues, un impacto muy significativo. Por ejemplo, la industria manufacturera se redujo el 11%, solamente en los primeros 4 meses del año. El transporte casi el 27%. Y la industria de alimentos, que fue la única que se salvó por obvias razones, creció con datos del INEGI el 2.5%. Entonces terminaría diciéndote, en la división que hace CEPAL y en la que investigamos, hay sectores con efectos fuertes, con efectos significativos, con efectos moderados, grandes ganadores, porque también lo hay, y grandes perdedores, que si me permiten al ratito comentaré algunos de ellos. Muy bien, Gerardo. La verdad es que es un tema muy delicado, es un tema que nos está afectando a todos. De hecho, hay un estudio de Accenture que es representativo a nivel global y muestra que si bien la gente está muy preocupada por su salud, un 64% de la gente que muestra preocupada por su salud, lo está aún más por su seguridad económica y sus puestos de trabajo. Un 88% de la población indica que esa es su principal preocupación, más que su propia salud y la de sus seres queridos. Entonces, estamos ante un dilema tremendo de donde se tiene que cuidar la salud, donde se tiene que procurar frenar las infecciones, pero a la vez atender lo que más le preocupa a la gente, que es su seguridad económica. Es que al final, Dieter, sin seguridad económica, pues se va a deteriorar todo, incluyendo la salud. Si no tienes ni siquiera para medicinas y doctor, la cosa es... Por eso yo empecé dando los datos macroeconómicos importantes, porque eso sí es algo que si no cambiamos, el deterioro no nada más de salud, sino el deterioro económico en México va a ser de largo plazo. Porque al final el rebote que vamos a hacer va a ser un rebote inercial. Si ese rebote, con el crecimiento del 3.3%, segundo el Fondo Monetario Internacional y promedio entre Banco de México y Banco Mundial, es absolutamente insuficiente porque vamos a venir de un decrecimiento del menos 11%. Entre el año pasado y este. Entonces, si no generamos condiciones necesarias y suficientes para que haya realmente un repunte en base a la confianza y a la inversión, que esto se traduzca en generación de riqueza, de apoyo a las empresas y de generación de empleo, la realidad es que esta recuperación que están hablando, pues no se va a dar en forma de V, sino vamos a pasar prácticamente todo el sexenio con un déficit muy importante de crecimiento o de crecimiento en como se ve, ¿no? O sea, al final Correcto. Tendríamos que estar creciendo al 3-4% después del rebote del 21
y con las condiciones que hoy tenemos no se va a dar definitivamente. Eso es claro. Entonces, la perspectiva es terrible en base a lo Muy bien. No, Gerardo, tienes toda la razón y no puede ser mejor introducción porque tú lo ves como todo un experto en el problema nacional. Vamos a platicar un poquito acerca de qué es lo que a nivel internacional está sucediendo, porque recordemos, una cosa es el impacto que nos está generando el COVID, que puede ser pasajero. Tenemos que ver cuántos años, porque ya no es cosa de meses, es cosa de años. Va a durar esto pasajero, cómo se van a recuperar las diferentes industrias y cuáles no se van a recuperar. Es muy interesante ver esa diferencia. Lo que pensamos hoy en día de industrias que se están muriendo, realmente se reactivarán. Veremos cuándo, pero se reactivarán, ¿no? Las aerolíneas globales a nivel mundial pues han perdido 113,000 millones de dólares. El turismo ha perdido 1,000 millones de turistas, 1 trillón en términos de dólares de ingresos y 100 millones de trabajos. Los restaurantes tienen ahora un promedio en el año del 50% solamente de la capacidad que solían atender, y obviamente la publicidad y el entretenimiento. Pero para eso vamos a preguntarle a Verónica Vaz, desde su punto de vista, un punto de vista parte social, parte empresarial. ¿Qué opinas sobre estas industrias que probablemente sobrevivan o aquellas industrias que pueden morir? Bueno, creo que es importante mencionar que una pandemia cambia hábitos y no dura meses, dura años. O sea, esos hábitos duran años. Es un poco como cuando fue el temblor y el agua, ya no la tomabas el agua de la llave y a lo mejor 20 años después sigues comprando agua embotellada, ¿no? Entonces, hay ciertos cambios que llegaron aquí para quedarse. Hay industrias que se van a poder recuperar muy rápido y hay industrias que va a tomar mucho más tiempo. Por ejemplo, uno de los sectores más afectados fue el tema agrario, ¿no? Y mucho era porque simplemente ya no podías enviar productos de punto A a punto B, pero en cuanto se resuelva esa línea logística, pues probablemente se va a recuperar rápido. Pero, por ejemplo, va a haber personas a las que les va a tomar mucho más tiempo decidir subirse a un avión si no es un caso de emergencia, o a lo mejor ir al cine. También tiene mucho que ver con la percepción de riesgo y tiene que ver mucho con la cantidad de sustitutos que tenemos para esa actividad. A lo mejor yo ya no voy a restaurantes porque pido comida a mi casa, entonces eso es algo que llegó a sustituirlo y estoy contenta con ese sustituto. Pero hay ciertas cosas como a lo mejor ir a un chequeo médico que pues a lo mejor lo demoro 6 meses, pero después pues sí voy a ir a un hospital a hacerme un chequeo médico porque es algo que no puede esperar. Entonces, cada actividad tiene su propia lógica. Lo que sí sabemos es que va a haber unas que se van a recuperar antes que otras, pero va a haber otras donde esto llegó para cambiar las cosas por un largo periodo de tiempo. Entonces, es como muy importante nada más como estar conscientes de lo que este fenómeno ocasiona. Sí, muy bien, pero no, y tienes toda la razón. Hay algunas que van a tomar mucho más tiempo de lo que pensamos. Toda nuestra audiencia, obviamente, ya sean empresarios o sean personas que de alguna manera invierten en ciertas industrias, pues tienen que tomar en cuenta estas realidades, ¿no? Y estas realidades pueden ser inverosímiles, pero que, como tú dices, es un excelente ejemplo lo del agua, ¿verdad? Hubo un cambio, hubo una transformación, una disrupción, y esa disrupción llegó para quedarse. Entonces, si nos vamos a un corte comercial, no se vayan y regresan porque hablaremos acerca de pues, cuáles industrias realmente la pandemia significó el último clavo en el ataúd para ellas, y hablaremos también un poco sobre el impacto a las pymes. Volvemos después de estos comerciales de nuestros patrocinadores. Muchas gracias. En la edición de septiembre de la revista Mundo Ejecutivo, el diputado Rolando Herbert Lara, quien busca ser candidato del PAN para la gubernatura de San Luis Potosí, platica de su visión empresarial con sentido social para lograr el crecimiento del Estado. Algunos open-minded hablan sobre las medidas que deben tomar las compañías en materia de ciberseguridad, la cual puede verse vulnerada por el trabajo a distancia que realizan sus colaboradores y que aumentó a raíz del inicio de la pandemia por COVID-19.
En esta edición también encontrarás el especial de las SOFOMES, donde platicamos con algunos directivos de las sociedades financieras acerca de cómo sus entidades son claves para el rescate de las pymes en estos momentos difíciles para la economía del país. Además, en Mundo Político conocerás las discrepancias que tiene la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la reactivación de la economía mexicana. Finalmente, en el ranking de Mundo Ejecutivo, conoce los mejores 25 CFOs quienes desempeñan un rol crítico en las empresas para ayudarlas a salir de la crisis generada por esta pandemia. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidos de regreso. Estamos con el tema de ganadores y perdedores debido a esta pandemia, tanto durante la pandemia como una vez terminada la pandemia, que vamos a ver cuándo sucede esto, pero qué industrias han cambiado para bien, qué industrias van a volver a la normalidad. Y dentro de ese tema es sumamente importante entender cómo se está reconfigurando el poder económico en las industrias. Y para ello hay un indicador muy importante de lo que está sucediendo con las pymes, sobre todo en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos pues hay cifras para todo, lo cual nos gustaría tener en México, pero no está tan claro. Y para eso pues nuestro experto Larry Rubin nos podrá platicar un poquito acerca de cómo ve él el cambio de economías en las comunidades y a nivel nacional debido a esto, la afectación a las pymes versus las empresas de mayor tamaño con mayor capacidad de flujo. Adelante, Larry. No, pues muchas gracias, Dieter, y totalmente de acuerdo con justo lo que comentaba Verónica. El fenómeno ha cambiado los hábitos, ¿no? Y ahora hablamos de un nuevo normal, que básicamente lo que ha hecho para las pequeñas empresas es que las mayores empezaron a consolidarse, ¿no? Y empezaron a crecer. Por ejemplo, la diferencia entre los retailers y ahora pues las grandes aplicaciones como Amazon, como Mercado Libre, todas estas pues han logrado consolidar muchísimo mercado, y los que no han logrado adaptarse pues son los que van a sufrir. Claro, decía también muy bien Gerardo que el tema de servicios como pueden ser restaurantes, bares, centros comerciales, los mismos retailers, pues son los que han sufrido en esta pandemia. ¿Qué ha pasado a nivel global? Es un cambio en calidad de vida, ¿no? Lo vimos en México, cuántos amigos, conocidos se fueron a Valle de Bravo, se fueron a Cuernavaca, se fueron a Acapulco para vivir esta pandemia. O sea, la calidad de vida, y esto es igual en diferentes partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Los estadounidenses radicados allá, pues han decidido irse a vivir a un lugar donde haya mejor y mayor calidad de vida, y cuestionándose por qué debemos vivir en una ciudad tan congestionada como Nueva York, ¿no? y otras, y creo que eso ha hecho una diferencia. También, pues tú conoces muy bien el sector de escuelas, ¿no? De igual forma, en Estados Unidos, pues las escuelas privadas sufrirán porque pues para pagar tantísimo dinero para que los niños estén en Zoom o YouTube, pues uno se cuestiona mucho también si ese es el sector ideal, ¿no? Y salud, sin duda, las personas pues están cuidando mejor su salud, entonces todo lo que tenga que ver con salud va a ser uno de los ganadores en esta lamentable pandemia. Pero básicamente lo que ha pasado en Estados Unidos, yo creo que fue una estrategia muy adecuada, se fundió en gran medida a las empresas pequeñas y medianas, ¿no? A través del SBA, que es la administración de apoyo a empresas que tiene el gobierno federal, y básicamente estamos hablando que ellos fueron fondeados en aproximadamente $5,000 millones, ¿no? Más. Esto es directamente las empresas, salvaron 50 millones de trabajos con el programa de protección de nóminas, que representó $670,000 millones. El gobierno de Estados Unidos dijo, no podemos sobrevivir esta pandemia sin apoyar directamente al pequeño y mediano empresario, porque obviamente van a tener problemas de pagar sueldos, número uno, ¿no? Entonces eso, si no se apoya, pues las personas o los empresarios tienen que despedir o dejar de pagarle a los empleados con una afectación así en cadena, ¿no? Y de igual forma, pues no pueden pagar renta, no pueden pagar luz, agua, todos los servicios. Entonces, ese apoyo del gobierno fue muy importante, y aproximadamente todo lo que se invirtió también en aerolíneas, un sector
que Dieter, tú conoces muy bien porque dirigiste una aerolínea. A mí me tocó dirigir también una aerolínea hace unos años y muchas de ellas, si no es que la mayoría, han sufrido cantidad. ¿Pero qué va a representar? Pues oportunidades para las aerolíneas que logren hacerse más chicas, ¿no? Boeing, obviamente, y Airbus pues van a sufrir porque la cantidad de aeronaves nuevas pues no van a estar ahí para comprarse, ¿no? Porque no hay compradores, pero las aerolíneas... Boeing, de hecho, un dominante en la industria, pues a punto o ya se declaró en bancarrota, ¿no? Están al pelito de quizá desaparecer. Efectivamente, Larry, es un gran riesgo. Dime una cosa, Estados Unidos invirtió, si tú decías 5,000 millones que fueron directo, pero en total todo el paquete pues son 700,000 millones de dólares, ¿no? Y aún así hay 100,000 empresas chicas que ya se declararon en bancarrota. Esto representa el mayor número de bancarrotas en la historia reciente. Entonces, ¿qué nos puede esperar como una, pues digamos que un daño colateral a México con toda esta situación que está pasando? Nos gustaría tener cifras adecuadas y quizá Gerardo puede hablar acerca de esto, pero las cifras correctas en México pues deben de ser también muy alarmantes. Pero, ¿qué pasa si esto continúa? ¿Va a seguir habiendo dinero de Estados Unidos para seguirle inyectando a las empresas o vamos a ver bancarrotas todavía más graves? Mira, yo creo que las bancarrotas continuarán, pero también lo que va a pasar es que se van a empezar a consolidar, ¿no? Por darte un ejemplo, restaurantes pequeños se van a empezar a unir con cadenas más grandes para sobrevivir esta pandemia, ¿no? Naturalmente todo lo que tenga que ver con servicios en Estados Unidos va a ser afectado. Y México, pues la economía mexicana está muy ligada a Estados Unidos y creo que lamentablemente en México, pues no se apoyó a las pequeñas empresas y eso sí tiene una afectación directa porque lo que necesitaban era inmediatez. O sea, necesitaban el dinero en ese momento para pagar la nómina, en ese momento para pagar la renta, en ese momento para pagar todos los servicios externos. Estados Unidos, el paquete que pasó al Congreso por parte de la administración del presidente Trump fue de 3.7 trillones de dólares, ¿no? La deuda total de Estados Unidos, estamos hablando, es 25.7 y esto pues significó más del 10% de la deuda total de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí se endeudó más Estados Unidos, pero sabía que lo tenía que hacer porque si no apoyaba a las pequeñas y a las medianas empresas, la afectación iba a ser mayor. Entonces, ¿qué nos espera en México? Lamentablemente un difícil 2021 porque no se apoyó a las empresas. El gobierno sí debería haber salido a apoyar a las empresas porque las empresas son las que crean el empleo, no el gobierno, ¿no? Y yo creo que a veces hay esa falacia que el gobierno es el que crea empleo y la realidad es que no. Crea un pequeño porcentaje, pero verdaderamente el que crea el empleo en México son los pequeños y medianos empresarios. Y si no los apoyas cuando necesitan el dinero, porque muchas veces ellos no tienen grandes sumas ahorradas, ¿no? Y si no los apoyas cuando se necesita, como ahorita, o se endeudan excesivamente con tasas de interés pues también altas o cierran las puertas, ¿no? Entonces en México la afectación sí va a ser mayor. En Estados Unidos yo creo que se ha controlado. La fotografía podría haber sido muchísimo más dura y muchísimo más fuerte de lo que fue, pero gracias a este apoyo del gobierno pues sí se pudieron salir adelante cientos de miles de... Oye, Dieter y Larry, déjame hacer un comentario que creo que es puntual y oportuno. Aquí la narrativa ha sido que además es lo más neoliberal, ¿no? Porque luego no entiendes. Resulta que la decisión de no endeudarse para rescatar las empresas y al empleo, como hicieron todos los países neoliberales del mundo, aquí se optó por no aumentar el gasto público y simplemente el gasto social, tratando de fortalecer solamente una base del país, de la pirámide. Aquí lo que ha sucedido es que el empleo formal cayó de manera dramática y cientos de miles de empresas van a tener que irremediablemente. ¿Qué quiere decir? Que ese empleo que genera riqueza para el país, porque no es la asignación directa que se da a los programas sociales, sino ese empleo, las empresas pagan impuestos, los trabajadores pagan impuestos, esa riqueza se perdió. Entonces, pues otra vez, en esa lógica que a veces no entendemos, pues se toma la decisión más neoliberal que yo he visto en el mundo neoliberal, que es no apoyar a las empresas y al empleo formal de los trabajadores.
precisamente como no se ha apoyado aquí, es parte fundamental y es una de las bases de que no va a haber una recuperación de corto plazo. ¿Por qué? Porque las empresas va a ser muy difícil que recuperen la mortalidad que ya se tiene, y va a ser un tiempo muy largo el recuperar el empleo perdido que llegó a en julio estaba a más de 1 millón, casi 1.200.000 empleos perdidos para julio. Entonces, ese empleo no se va a recuperar, lo vamos a estar recuperando de 50 en 70 en un tema totalmente marginal y de rebote, y eso va a ser dramático. Y luego terminaría diciéndote que los grandes ganadores de la pandemia no son intensivos en mano de obra. ¿Por qué? Porque son la parte electrónica, ¿no? Como Amazon, que tuvo un crecimiento del 26%. La industria de ventas online va a crecer cerca del 60%. Luego las plataformas de entretenimiento como Netflix, que tuvo en los primeros 4 meses 15 millones de suscriptores más y duplicó sus ingresos. Todo lo que son videocomunicación como Amazon, como lo que estamos utilizando, todos estos instrumentos, crecieron 354% creció Amazon en los primeros días, en los primeros meses. Y el comercio minorista, que por obvias razones creció, en ventas acumuladas cerca de un 9%. Todos los demás sectores, todos, intensivísimos en mano de obra y en capital, prácticamente pues va a tardar muchísimos años. Turismo, industria, comercio, hoteles, restaurantes, automóviles, clústeres que eran fundamentales para el país, vamos a tardar muchos años. Ya no se diga las aerolíneas, que aquí no se les apoyó, y Aeroméxico perdió hasta el 80%, tuvo una caída del 80% de sus ventas. Entonces, sí, el tema es muy grave porque no se tomaron las decisiones contracíclicas que tomó la mayoría de países en el mundo y que les va a permitir, precisamente con los números, un rebote y una recuperación mucho más rápida. Claro, Gerardo. Mira, tocas un buen punto porque lo que no se hace hoy lo sufres mañana, ¿no? Pero ese es precisamente el tema. Voy con Vero porque regresando un poco al tema de la deuda, la deuda pública a nivel global va a rebasar el endeudamiento posguerra mundial, ¿no? Los países ricos van a aumentar del 105 más o menos al 122% de su PIB en deuda pública, de lo cual ya Japón está al 200%, ¿no? Esto va a generar un cambio significativo en la dinámica económica por probablemente varias décadas. Y eso con todo, y que va a haber tasas bajas, ¿no? Para servir esa deuda por cuando menos 10 años, como se proyecta. Entonces estamos viendo un escenario actual de estímulo y gasto amigable ahora para combatir la pandemia, pero seguido posiblemente de décadas de políticas bastante tóxicas, pero necesarias para reducir los déficits, a menos de que queramos seguir viviendo con esos déficits, que creo que es inmanejable, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la manera en la que se redujo la abominable cantidad de deuda pública, pues era con unos impuestos al capital tremendo y una represión financiera forzando a inversionistas de ciertos países a comprar tasas artificialmente bajas y una inflación muy alta. Entonces, también tiene un posible riesgo a futuro que quizá no estemos viendo. Pero, Vero, ¿qué opinas? Bueno, solamente decir 2 puntos interesantes. El Banco Mundial tiene un documento sobre ganadores y perdedores basado en puras búsquedas de Google. Y es muy interesante echarle un ojo porque justo se ve lo que comentaba Gerardo, ¿no? Que mucho del crecimiento es en sectores que van a generar poco empleo, pero se ve cómo las búsquedas de Google reflejan en tiempo real cómo las preferencias y consumo de las personas está cambiando. Ahora, con respecto a la intervención del gobierno, algo que me parece muy interesante y que es un documento que tiene México Cómo Vamos, hicieron literalmente un cuadro de Excel donde dice cada uno de los estados en México qué apoyo se está dando. Y entonces ahí es donde te das cuenta de que muchos de los apoyos se están dando a nivel local, en mucha de la exención de impuestos locales y en apoyos de estos gobiernos, lo cual le resta poder al gobierno federal y liderazgo y se lo da a muchos gobiernos locales que han podido actuar de manera súper eficaz. Entonces me parece que esa acción para atender la crisis de los gobiernos locales va a tener una implicación en términos políticos que creo que no hay que
que creo que no hay que subestimar. Muy bien, pero ¿te parece bien que después de los anuncios de nuestros patrocinadores que vienen en este segundo, continuamos con tu tema? Muchas gracias. No se vaya, querida audiencia. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Muy buenas tardes a todos aquí en Trinchera Empresarial. Estábamos en una conversación muy interesante con Verónica Vaz, quien nos comentaba acerca de las repercusiones en México, acerca de los trabajos del gobierno que se hicieron o que se dejaron de hacer relativos a endeudarse o no endeudarse. Vero, continúa, por favor. Sí, y también decir que esta nueva realidad lleva también al gobierno a tener una mucho mayor responsabilidad en términos de regulación. ¿A qué me refiero, Dieter? En particular, por ejemplo, en la manera en la que ha crecido, por ejemplo, en el mercado de la publicidad, Facebook y Google, ha hecho también que recientemente en México se comience una investigación sobre la posibilidad de prácticas monopólicas, ¿no? Y entonces, pues esa es una tendencia que estamos viendo y que va a seguir. Pero, por ejemplo, otro de los sectores críticos que tenemos es el tema de la educación. Sabemos que muchas familias están teniendo muchas dificultades para poder pagar, por ejemplo, a lo mejor una educación universitaria para algún miembro de su familia. Y entonces, mientras que muchas universidades privadas están sufriendo, también hay otro rubro de universidades privadas que son las de más bajo costo, pero que también muchas de ellas tienen enormes deficiencias en calidad. Entonces, si el gobierno no pone una regulación en la proliferación de estas universidades, que a veces no tienen ni siquiera página de internet, no cuentan con las instalaciones adecuadas, sus programas no tienen los registros que tienen que tener, pues entonces vamos a tener crecimiento de sectores que no necesariamente son óptimos porque en términos de calidad, digamos que no valen la pena la inversión, pero es lo que está habiendo ahorita, ¿no? Pero esa es una historia que se acentúa y se incrementa la problemática debido a la pandemia, ¿no? Pero es una historia como que ya lleva muchos años donde quizá inclusive hubiéramos podido sobrepasar mejor el problema educativo que generó la pandemia si se hubieran llevado a cabo algunos planes de fomento a la calidad en las instituciones educativas, sobre todo de educación superior, ¿no? Es algo que ya lleva varios años. Es algo que lleva mucho tiempo, Dieter, pero justo en este tipo de crisis nacional, económica, es cuando ves que personas que no están pudiendo consumir en cierto rubro, buscan un sustituto en un rubro de menor precio, pero a costa de la calidad y es un costo altísimo. Y tú crees, siendo una experta en el tema, ¿tú crees que la pandemia de alguna manera permita con este empujón casi obligado y a la fuerza? Porque es un tema muy importante, la educación es un tema vital para todo el mundo, pero sobre todo para México, ¿no? Y lo llevamos diciendo casi en cada uno de nuestros programas, esa puede ser la fuente siempre y cuando pues, se piense a largo plazo. ¿Tú crees que este empujón de la pandemia hacia pues la digitalización de la educación de alguna manera puede abrir las puertas para que sea más fácil y que el gobierno realmente pueda implementar ese tipo de control y ese tipo de fomento a la calidad? A mí me parece que se está dejando ir una oportunidad enorme para pensar en temas de la conectividad, por ejemplo, un tema más universal. Me parece que se está desaprovechando esa coyuntura y me parece que no se está interviniendo en apoyar a esos sectores
que si les va mal es crucial. Por ejemplo, miles de escuelas chicas que están cerrando porque los papás no pueden pagar una colegiatura y además ver por la educación de sus hijos en casa. Hay escuelas que están cerrando y el gobierno no está haciendo nada al respecto. Entonces, no es lo mismo no intervenir en unos sectores que a lo mejor son menos relevantes para el desarrollo, que no intervenir en apoyar a sectores que son clave para el desarrollo del país y que si se pierde ahí la calidad o se pierde ahí un número importante de empresas, va a tener un costo altísimo para una cantidad enorme de mexicanos y para la próxima generación. Estamos viendo, por un lado, la falta de presupuesto asignado para poder sobrepasar, desde el punto de vista educativo, sobrepasar esta crisis. No hay dinero asignado, pero por otro lado también estamos viendo que la última cifra, creo que 40% de las escuelas privadas están muy probablemente a nada de tener que cerrar sus puertas. Eso significa una carga adicional al sistema público, si es que la gente quiere seguir estudiando, pero sin la capacidad y sin las sillas disponibles. Entonces sí puede ser un grave, grave problema. Es como que un cáncer oculto que se está fraguando, que se está cuajando, y como tú dices, no hay un gran trabajo proactivo alrededor del tema educativo. ¿Qué otras cosas, Vero, qué otras industrias? Están obviamente los cines, están obviamente el espacio de oficinas, están el tema de los medios y del entretenimiento. ¿Qué otras industrias están por ahí a punto de morir? Sí, y bueno, y por ejemplo, en el tema de la construcción sabemos que hay una grave crisis, pero también sabemos que hay una grave crisis desde que entró este gobierno, ¿no? Entonces, digamos que esta crisis económica vino también ya después del primer golpe que había sido el cambio de sexenio. Entonces, hay sectores que han tenido ese doble efecto, pero me parece que independientemente de que el gobierno le quiera meter dinero o no le quiera meter dinero, hay muchísimas otras cosas que puede hacer y que puede cuidar, como por ejemplo, como facilitar la logística, cómo estar más coordinados con sus socios comerciales. Hay muchísimas actividades y si no se hace, sí se pierde una enorme oportunidad, Peter. Totalmente de acuerdo, Vero. Larry, ¿qué opinión tienes acerca de los trabajos de adaptación que tienen que hacer las empresas al futuro? Seguramente en Estados Unidos hay un montón de trabajos como los hay en México, pero de manera un poco más aislada. Un ejemplo clarísimo es la gran disrupción en los cines, ¿no? Tomo el ejemplo de los cines donde Universal Studios, por primera vez en la historia, estrenó una película que es su película ahora la que más le apuestan, que es Trolls 2, y la estrenaron en línea. Es la primera vez que Universal Studios estrena una película en línea, y esto tiene intrínsecamente un mensaje bien claro. Los cines muy probablemente dejen de existir. ¿Por qué? Porque los cines siempre sobrevivían debido a que pedían exclusividad por 90 días para estrenar las películas, y los productores de cine pues se adaptaban, ¿no? Porque no había otras alternativas. Ahora esta pandemia forzó a que se generaran nuevas alternativas, y bueno, pues lo digital está para quedarse. La película Trolls 2 la puedes bajar por $20, toda la familia la puede ver, y ya no tienen necesidad los grandes productores de mainstream cinema de usar los cines. Esto puede ser definitivamente el acabose para los cines como los conocemos, y quizá las nuevas generaciones van a hablar acerca de los cines, así como nosotros hablamos de las películas en beta o en VHS o los DVDs, ¿no? Que era una cosa del pasado. Pero en general, Larry, con tu experiencia, ¿qué crees que deba de hacer industrias en general o en específico para adaptarse a todo esto que se viene? Claro, claro, Dieter. Y mira, es un poco complejo tratar de entender perfectamente cómo será este nuevo normal, ¿no? Lo que es muy cierto es que también sabemos las vacunas y los tratamientos para el COVID van en una marcha forzada, a punto de lograr fase 3 del FDA, que ya la fase 3 pues es una fase donde se puede empezar a comercializar y utilizar el producto. Ya hay 2 que están en fase 2 del FDA, entonces yo creo que en los próximos meses veremos ya la fase 3. Esto ayudará muchísimo porque también es muy cierto que las personas
pues tendrán y continuarán teniendo la necesidad de salir en futuro a diferentes lugares, ¿no? Vas a los restaurantes de la Ciudad de México, como yo hice ayer, y verdaderamente, aunque no están llenos por razones sanitarias, ya empiezas a ver 50, 60, 70% mucha más capacidad, ¿no? Y yo creo que esto va a suceder con los cines que tú muy bien apuntabas, ¿no? Creo que los cines pues es una forma de esparcimiento que en un año a lo mejor no será lo mismo, pero van a estar ahí. Pero muchas de estas industrias, incluyendo cines, como las aerolíneas, ¿no? que sufren algo similar, pues van a tener que reducirse. Ya no vamos a ver a lo mejor tantas rutas, tantos vuelos, tantas aerolíneas, ¿no? En México particularmente tienes 4 grandes, ¿no? Y estas 4, pues vamos a ver cómo se van a reducir en poco tiempo. Hoy una de ellas anuncia recortes masivos a sus sobrecargos, y así lo veremos, porque todos los negocios, como particularmente en el área de servicios, pues tienden a reducirse, ¿no? Restaurantes de igual forma, las cadenas de restaurantes medianas a lo mejor, pues también se tienen que reducir o pensar en take-out, ¿no? En comida para llevar, en comida para domicilio, ¿no? Lo que es muy cierto es que todos los negocios tienen que adaptarse, y creo que los que les irá mejor son los que saben adaptarse rápidamente, ¿no? Los que a través del COVID dijeron, a ver, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Pero no ahorita, lo dijeron en marzo o en abril, y dijeron, ¿cómo? Si yo tengo una taquería, o si yo tengo un cine, o si yo tengo el negocio que yo tenga, ¿cómo lo adapto para una nueva normalidad? Yo creo que esos serán los que verdaderamente les vaya mejor, ¿no? Lo que sí, el sector servicios en general será altamente perjudicado, ¿no? Y lo que sí podemos esperar es que los que se hayan podido adaptar de una forma rápida y eficiente lo van a lograr en esta etapa de COVID. Y debo nada más finalizar, Dieter, diciendo que esta nueva normalidad pues traerá oportunidades, como todo trae oportunidades, ¿no? Para los que saben adaptarse. Es una época difícil, pero es una época también donde tú ves la cantidad de personas que están perdiendo peso, por ejemplo, ¿no? O sea, la verdad es que las personas están cuidando más que antes, ¿no? Hay mayor integración familiar también, ¿no? Entonces, esos son los pequeños detalles que podemos sacar de esta horrible pandemia, pero definitivamente los que supieron adaptarse, pues les irá mejor, ¿no? Y ahí es donde los nuevos empresarios, porque tampoco hay que temerle a abrir un negocio, los nuevos empresarios que sepan aprovechar pues lo que va a ser la nueva normalidad, pues serán los que saldrán adelante de una forma vertiginosa. Larry, sin querer ser visionarios, ni apuntarnos el que sabemos lo que va a suceder, ni tener una bola de cristal, pero ¿tú consideras que todo este problema, y hablamos un poco sobre la deuda pública, que va a ser más difícil que los gobiernos apoyen si llega una segunda crisis, la gran presión que tienen las pymes, donde pues están desapareciendo más pymes que empresas formales con capacidad de capital para ir aguantando? ¿Tú crees que va a existir una mayor concentración de los negocios o una mayor disrupción de pequeños participantes, y que esto, en lugar de reducir el número de pymes, haga que más pymes empiecen a crecer y empiecen a surgir, dando soluciones específicas de nicho, compitiendo más eficientemente contra las grandes compañías? Claro, mira, yo pensaría, Dieter, si lo divides en 5 años, que en la primera etapa vas a tener mucha mayor consolidación, ¿no? Porque hay grandes negocios que tienen flujos de capital muy fuertes y podrán llegar a comprar a negocios en distress, ¿no? Que están en problemas, y ahí los van a poder comprar de una forma rápida y adueñarse de ellos, ¿no? Y por eso hemos visto esas consolidaciones en diferentes sectores económicos. Eso será la primera etapa. Sin duda los Amazon, los mercados libres continuarán haciéndose cada vez más grandes, pero de igual forma los pequeños empresarios que sepan atender esos nichos. Ahora, lo interesante de esta pandemia es que empieza a borrar las líneas de las fronteras, ¿no es cierto? Porque si tú tienes una aplicación, tu aplicación puede viajar por el internet a todas partes del mundo. No estás limitado a una frontera física de nada más México, una frontera física de nada más Estados Unidos. Entonces, los verdaderos visionarios que digan, oye, ¿cómo puedo cumplir esta demanda que hay en el mercado internacional o en el mercado global? Pues van a ser los que verdaderamente puedan llevar adelante
adelante sus proyectos, ¿no? Y entonces esto te abre la puerta para que si tú eres un empresario en México, pero estás viendo una necesidad que puedes corregir o que puedes satisfacer de Estados Unidos, imagínate el gran negocio que se puede convertir desde México, ¿no? Entonces, claro, Larry. Ese tema es sumamente importante y tocaste lo que todos quisiéramos ver en México. Gerardo, ¿tú crees que estamos perdiendo una oportunidad en México de generar nuevos empresarios que se sepan adaptar a la nueva realidad y sepan competir globalmente, dadas las limitantes, pero también las oportunidades que están surgiendo? Mira, yo creo que hay fórmulas de crecimiento y el gobierno las tiene que impulsar. O sea, emprendedores en este país va a haber, hay gente muy capaz y los jóvenes sobre todo tienen otra dinámica y otra manera de ver el mundo y los negocios. Pero la verdad es que, como tú sabes, lo que haga o no haga el gobierno en generar condiciones es fundamental. La primera es que nos habían prometido que íbamos a crecer al 4%. Había un compromiso. Hoy dicen que no es prioridad el crecimiento. Es un gran error porque todos los países que tienen crecimiento y hay riqueza, el crecimiento es fundamental. Y luego, obviamente ese crecimiento como prioridad tiene que llevar un gran acuerdo en lo esencial, en lo básico, entre el gobierno y entre las empresas. Eso también lo veo que se ha roto y yo creo que es fundamental reconstruirlo. Todo eso tiene que ser también, en esa visión compartida, tienes que trazar un plan de largo plazo, Dieter, donde las visiones, las vocaciones comparativas, las ventajas competitivas, tienen que ir alineadas con los sectores estratégicos del país, hayan sido los anteriores, que nos daban muy buenos resultados, o los nuevos hacia la nueva visión. Lo que no podemos tener es que un país que tenga una visión de 70 años, cuando el mundo va a una velocidad que deberíamos de estar viendo los próximos 50 años. Entonces, esa ruptura que se tiene en las visiones de país y hacia dónde vamos, lo tenemos que componer para alinear estas condiciones estructurales y de incentivos que se necesitan necesariamente. Luego, hay otra cosa que dijo Vero y que es fundamental, la calidad del educación. El mejor igualador que tiene cualquier país es el acceso a la calidad de educación. Si a eso no le apostamos, ya sabemos, pues ahí está Corea, por ejemplo, hace 30 años tenía la tercera parte del PIB de México y hoy tiene la 300% más que el PIB de México. Un país que le ha apostado a la educación igual que Asia. Eso también es otro tema fundamental. La visión compartida de país que tiene que tener 3 banderas que son fundamentales. La consolidación del Estado democrático, de derecho, o sea, ¿qué quiere decir eso? La certeza jurídica. No podemos tener un sexenio que sí le apueste a eso y otro sexenio que no le apueste a eso. La parte de fortalecimiento institucional y la parte, como te decía, de educación y capital humano son fundamentales. Y vamos a terminar con algo que es inevitable. Máxima la situación, que siempre ha sido un tema político, pero es un tema atrasado que hemos venido pateando la bola, que es una reforma hacendaria estructural, ¿no? Como además que genere como base de un nuevo pacto social, la verdad, un contrato social nuevo en este país, ¿no? Que ayude a la creación, formalización de agentes económicos, que genere empleo, que sea procrecimiento, que tenga una estructura de derechos universales, sociales, y obviamente que dé equilibrio a uno de los grandes problemas que tiene México hoy, que son federación, estados y municipios. Muy bien, Gerardo. Perdón, Gerardo, por interrumpirte. Creo que estás hablando correctamente acerca de la política aplicada a que México pueda salir adelante y pueda salir fortalecido, lo que pues creo que estamos de acuerdo que nos estamos tardando un poco, ¿no? Vero, si quieres despedir el programa con algunos últimos pensamientos, algunos últimos puntos para nuestra audiencia, por favor. Sí, simplemente decir que esto no va a acabar pronto, que la crisis va a seguir, que algunos sectores van a tener una mayor capacidad de recuperación que otros,
pero sí me parece importante que tanto lo que se está haciendo en sociedad civil, en el gobierno y en el ámbito empresarial, o sea, sí necesitamos empezar a colaborar más para ver cómo salimos mejor librados de esta crisis. Correcto, Vero. Pues bueno, muchas gracias nuevamente a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, martes a las 7 de la tarde. Y muchas gracias por acompañarnos y estaremos con más temas de relevancia para todos ustedes. Mundo Ejecutivo presentó